La puerta de vidrio se cerró detrás de ella con un clic que sonó más fuerte que un grito. Aline Córdoba respiró hondo, apretando el bolso donde guardaba la prueba que cambiaría su vida. En la oficina del piso 40, el aire era de hielo. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. El despacho de Leonardo Valdés, dueño de Valdés Global Holdings, brillaba con ese orden clínico que solo los hombres que odian el caos saben mantener. Los ventanales dejaban ver todo Madrid bajo un cielo de acero. Leonardo revisaba un informe financiero cuando Aline entró. Ella temblaba, pero su voz era firme. «Necesito hablar con usted. Es importante». Él levantó la mirada con ese gesto que hacía temblar a todos sus empleados, una mezcla de autoridad y aburrimiento. «Tienes 3 minutos». Aline dejó el sobre la mesa de mármol. Leonardo lo miró, lo abrió sin curiosidad y se congeló. La prueba de embarazo. Un silencio espeso, casi físico, llenó la sala. «¿Qué es esto?», preguntó sin expresión. «Estoy embarazada», susurró ella. «Es suyo». Primero vino la confusión, luego algo que parecía risa, pero era un rugido contenido. «Eso es imposible», dijo despacio, con voz baja, peligrosa. «Tú sabes perfectamente que es imposible». «No he estado con nadie más, Leonardo». «Basta», golpeó la mesa con la mano abierta. «Me tomas por idiota. ¿Crees que no recuerdo lo que dijeron los médicos? 0 posibilidades, Aline. 0. Ella intentó explicarse, hablar de milagros, de errores médicos, de esperanza. Pero él ya no escuchaba. «Eres como todas las demás», escupió con desprecio. «Una cazafortunas que busca un apellido poderoso. Pensé que eras diferente, que tenías dignidad». Aline retrocedió, los ojos llenos de lágrimas. «No quiero su dinero. Solo creí que tenía derecho a saberlo». «Lo único que tienes es la puerta», respondió él, señalándola. «Estás despedida. Efecto inmediato». Los empleados del piso 40 vieron la escena a través del cristal. Aline, pálida, sosteniendo su bolso como un escudo. Leonardo, de pie, rígido, el rostro de piedra. No se escuchaban las palabras, pero todos entendieron. Ella caía. Él dictaba sentencia. Aline caminó hacia el ascensor sin mirar atrás. Los murmullos se mezclaban con el zumbido del aire acondicionado. Nadie se atrevió a hablarle. En el vestíbulo, su reflejo en el espejo parecía el de otra mujer. Una que acababa de perder no solo un empleo, sino la fe en el hombre que amaba en secreto. En el aparcamiento subterráneo, se sentó en su coche. El silencio era insoportable. Encendió el motor, pero no arrancó. Recordó cada palabra, cada mirada entre ellos durante los 2 años de trabajo. Las noches largas, las risas en conferencias, la cena en Lisboa donde todo cambió. Aquella noche en que el jefe se convirtió en el hombre que la hizo sentir viva. Ahora todo eso era ceniza. El hombre que le prometió respeto la había reducido a una mentira. Aline apoyó la frente en el volante y sollozó en silencio. No había forma de convencer a alguien que había decidido no creer. Arriba, en la oficina, Leonardo se quedó solo frente al ventanal. Madrid parecía diminuta bajo él. En el cristal, su reflejo tenía los ojos de un hombre que acababa de destruir algo que no comprendía. Tomó el test, lo miró con una mezcla de rabia y miedo. «Imposible», susurró. «No puede ser mío». Pero en el fondo, una voz que no quería escuchar repetía: «¿Y si sí?». Apretó el papel hasta romperlo, como si así pudiera borrar la posibilidad. No sabía que esa decisión marcaría el principio del fin de su control. Esa noche, Aline empacó su escritorio en silencio. Cada bolígrafo, cada fotografía, cada recuerdo que aún olía a perfume caro y promesas rotas. Cuando salió del edificio, el viento de noviembre la golpeó con la misma frialdad que las palabras de Leonardo.
Subió al primer tren hacia Sevilla sin mirar atrás. Su cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo. Dentro de ella latía una vida que él había negado, un milagro que nadie estaba dispuesto a creer. Mientras el tren se alejaba de Madrid, Aline miró por la ventana. Las luces se difuminaban, igual que su pasado. No sabía cómo enfrentaría lo que venía, pero una cosa era cierta: jamás permitiría que su hijo creciera sintiendo vergüenza de existir. Leonardo, en su ático, bebía whisky frente al silencio. En su mesa, el trozo de papel arrugado lo observaba como una sentencia. Podía destruir empresas, manipular mercados, controlar gobiernos, pero no podía controlar el miedo que nacía en su pecho. Por primera vez en años, sintió que su poder no valía nada. ¿Te está gustando esta historia? Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo que viene. Lo imposible apenas acaba de comenzar. Las luces de Sevilla amanecían lentas, filtrándose entre las persianas del pequeño apartamento donde Aline Córdoba intentaba respirar sin derrumbarse. 3 meses habían pasado desde aquel día en Madrid, desde el grito, la humillación, el portazo. En las paredes aún quedaba el eco de su nombre dicho con desprecio. A veces despertaba creyendo que todo había sido un mal sueño, pero entonces sentía el suave movimiento en su vientre, recordándole que no, que su vida había cambiado para siempre. Vivía sola, lejos de los rascacielos, lejos de la ciudad donde había sido invisible para un hombre que lo tenía todo menos fe. Aline había aprendido a ahorrar hasta el último euro, a cocinar con lo justo, a sostener su orgullo cuando las miradas de los vecinos se volvían demasiado curiosas. No había contado a nadie quién era el padre. No quería compasión, ni escándalos, solo quería sobrevivir. Pero cada noche, antes de dormir, una pregunta la perseguía. ¿Y si él supiera la verdad? Envió un correo. No hubo respuesta. Luego una carta certificada. De vuelta. El sello de «rechazado por el destinatario» fue como un golpe. Sin embargo, Aline no era de las que se rendían. Buscó asesoramiento legal. Un viejo amigo de su familia, abogado jubilado, la ayudó a presentar una solicitud oficial para una prueba de paternidad. No pedía dinero. No pedía disculpas. Solo la verdad. En Madrid, los documentos llegaron a manos del equipo legal de Leonardo Valdés. Al principio, él ni siquiera quiso leerlos. «Basura emocional», murmuró, arrojándolos al escritorio. Pero su abogado lo detuvo. «Si los ignoras, puede volverse un problema judicial. Hazte la prueba, ciérralo de una vez». Leonardo aceptó. No por culpa, sino por orgullo. Quería probar que tenía razón, que Aline era una mentirosa más, que su palabra seguía siendo ley. La prueba se realizó en una clínica neutral, con protocolos estrictos. No hubo miradas ni palabras, solo frascos, algodones y un silencio helado. Aline entregó su muestra y salió con el corazón acelerado. Leonardo lo hizo al día siguiente, sin mirar a nadie. Las 2 semanas siguientes se sintieron eternas. Aline intentó mantener la calma, preparar la habitación del bebé, coser pequeñas ropas con sus propias manos. Cada puntada era una oración muda para que la verdad saliera a la luz. Leonardo, en cambio, se lanzó al trabajo con furia, ocupando cada minuto para no pensar. Pero las noches lo traicionaban. Soñaba con el rostro de ella, con el eco de aquella voz que temblaba al decir: «Es suyo». El día de los resultados, ambos recibieron el sobre al mismo tiempo. En Sevilla, Aline lo abrió con dedos temblorosos. En Madrid, Leonardo lo hizo con la frialdad del que cree tener razón. Pero cuando sus ojos recorrieron las líneas del informe, el mundo se detuvo. Probabilidad de paternidad, 99,99%. Leonardo Valdés es biológicamente el padre del feto. Aline soltó un sollozo que era mitad alivio, mitad miedo. Alivio porque la verdad estaba allí, escrita. Miedo porque ahora debía enfrentar a un hombre que la había destrozado.
Leonardo, en cambio, se quedó inmóvil. Los segundos se hicieron horas. El papel le temblaba en la mano. Era imposible. Los médicos habían sido claros. 3 especialistas, 3 países. Estéril. Y sin embargo, la ciencia acababa de desmentir su orgullo. Llamó a su médico, exigió explicaciones. Le dijeron que la medicina no era exacta, que existían excepciones, que el cuerpo podía sorprender. Pero él apenas escuchaba. En su mente solo resonaba una verdad brutal. Había acusado, humillado y destruido a la única persona que había sido sincera con él. Durante 3 noches no durmió. Vagó por su ático, con el documento sobre la mesa como un juicio silencioso. Recordó cada palabra que le dijo, cada mirada de desprecio, cada vez que pensó que era superior. Y por primera vez sintió vergüenza. No la superficial, sino la que se clava en los huesos y no deja respirar. Tomó una decisión. Llamó a un investigador privado. Quería saber dónde estaba Aline, no para defenderse, sino porque necesitaba verla. Necesitaba pedir perdón, aunque ella jamás lo aceptara. Una semana después, tenía la dirección. Sevilla, barrio de Triana. Un pequeño apartamento sin lujos, pero lleno de flores en el balcón. Leonardo tomó su coche y condujo 4 horas, repasando mentalmente 1000 versiones de lo que quería decir. Ninguna parecía suficiente. Cuando llegó, el corazón le golpeaba las costillas como si quisiera escapar. Subió las escaleras, llamó a la puerta. Aline abrió. Su rostro pasó de la sorpresa al miedo, luego a una calma tensa. La barriga redondeada, la mirada cansada, pero firme. Intentó cerrar la puerta. «Solo 5 minutos», pidió él. «Por favor». Ella dudó. Luego se apartó. El apartamento era pequeño, cálido, lleno de detalles que hablaban de una mujer que aún creía en la belleza a pesar del dolor. Se sentaron frente a frente. El silencio pesaba. Leonardo habló primero. «Recibí los resultados». Su voz tembló por primera vez en años. «Es mío, y sé que cometí el peor error de mi vida». Aline no lo interrumpió. Escuchó cada palabra, el arrepentimiento sincero en su tono. Luego respondió con calma, pero con filo. «Lo más doloroso no fue que me despidieras, fue que creyeras lo peor de mí sin dudar un segundo». Él bajó la mirada. «Lo sé, y lo siento». Ella suspiró, cansada. «Ya no importa lo que sientas. Este bebé no necesita tu culpa, necesita paz». Leonardo levantó la vista, los ojos húmedos. «No quiero comprar mi lugar, quiero ganármelo, ser parte de su vida, si me dejas». Aline lo observó largo rato, buscando si esas palabras eran reales o solo otro reflejo de su orgullo. No encontró arrogancia, solo un hombre roto. «Piénsalo bien», dijo ella. «Ser padre no es un proyecto, es entrega». «Entonces aprenderé a entregar», respondió él, «aunque me lleve la vida entera». Pregunta para ti. ¿Perdonarías a alguien que destruyó tu confianza si luego demuestra con hechos que ha cambiado? Escríbelo en los comentarios. El reloj marcaba las 9 de la mañana cuando Leonardo Valdés esperó frente a la clínica de maternidad de Sevilla. Llevaba el mismo traje que usaba en las juntas de consejo, pero sus manos sudaban como las de un adolescente. Aline había aceptado que asistiera a su próxima cita médica, aunque con una advertencia clara. No prometas nada que no vayas a cumplir. Cuando ella llegó, el tiempo pareció detenerse. Vestía sencillo, pero su presencia llenó el pasillo. Leonardo se levantó, inseguro, y por primera vez no supo qué hacer con las manos. Ella no lo abrazó ni sonrió, solo asintió. Entraron juntos. Durante la ecografía, el doctor explicó cada detalle, pero Leonardo apenas oía. En la pantalla, un corazón diminuto latía con fuerza. Su hijo. Un milagro que no entendía, pero que lo desarmaba por completo. Sintió los ojos humedecerse y no lo ocultó. Aline lo miró de reojo. Era la primera vez que lo veía llorar. Después de la cita,
Él la invitó a almorzar. Ella dudó, luego aceptó. Fueron a un restaurante pequeño, lejos del lujo, con manteles de papel y olor a ajo. Leonardo pidió lo mismo que ella, algo que nunca había hecho antes. Por primera vez, no era el jefe ni el magnate. Era un hombre intentando aprender a escuchar. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Cansada», respondió Aline, «pero fuerte». «¿Y el bebé?». «Perfecto». Pausó, luego añadió. «No necesita mucho, solo estabilidad». Leonardo asintió. «Eso es lo que quiero darle. Y también a ti». Ella soltó una risa seca. «No necesito promesas, ya tuve suficientes». Durante semanas, Leonardo volvió a Sevilla 2 veces por semana, sin escoltas, sin ostentación. A veces la acompañaba a caminar por el río Guadalquivir. Otras se quedaban en silencio en su pequeño apartamento. No hablaban del pasado, solo del presente, del bebé, del futuro inmediato. Aline empezó a notar los cambios. Leonardo no presumía, no imponía, escuchaba. Traía frutas frescas, ayudaba a arreglar una lámpara, leía sobre embarazo en voz alta con acento torpe. Era un hombre aprendiendo desde cero a ser humano. Una noche, mientras preparaban té, ella le preguntó, «¿Por qué ahora? ¿Por qué este cambio?». Él pensó un instante. «Porque cuando vi esa ecografía, entendí que todo lo que creía controlar era una mentira. Construí muros para protegerme, pero solo me dejaron solo. Y tú los derrumbaste sin querer». Aline bajó la mirada. «No lo hice por ti. Lo sé, lo hiciste por la verdad». Sonrió con tristeza. «Y eso me salva más de lo que imaginas». Con el paso de los meses, la tensión entre ellos comenzó a transformarse. No en amor romántico, sino en una conexión silenciosa, profunda, tejida con respeto y cuidado. Leonardo aprendió a cocinar. Falló estrepitosamente. Aline se rió por primera vez en mucho tiempo. Esa risa le devolvió el alma. Una tarde, él le confesó algo que nunca había contado a nadie. «Cuando tuve el accidente, me dijeron que nunca podría tener hijos. No fue solo un diagnóstico, fue una sentencia. Me convencí de que estaba roto. Y cuando me dijiste que estabas embarazada, lo único que sentí fue miedo. No a ti, a mí mismo». Aline lo escuchó en silencio. «Eso no justifica lo que hiciste». «No, pero lo explica. Y paso cada día intentando ser mejor de lo que fui». Esa noche, mientras él se marchaba, Aline lo observó desde la ventana. Había algo distinto en su caminar. Menos arrogancia, más peso humano. Por primera vez pensó que quizá era posible creerle. Un mes después, Leonardo pidió algo que la tomó por sorpresa. «Quiero estar en el parto, solo si tú lo permites. No como espectador, sino como padre». Ella no respondió de inmediato. Durante días lo pensó. Al final, aceptó, pero con condiciones. «No tomes protagonismo. Este momento es mío. Si vas a estar, será para acompañar, no para dirigir». «Entendido». Él asintió sin vacilar. «Estaré donde tú digas». Las semanas finales del embarazo fueron un torbellino de emociones. Aline sentía miedo, esperanza, cansancio. Leonardo estaba allí en cada revisión, cada contracción falsa, cada madrugada en que el bebé se movía más de lo habitual. No había promesas, solo hechos. Un viernes por la noche, mientras cenaban en silencio, Aline rompió la calma. «He pensado mucho en lo que dijiste, sobre tus muros. Quizás yo también tengo los míos». Leonardo la miró. «Tal vez podamos derribarlos juntos, sin prisas». Ella sonrió levemente. «Sin expectativas, solo con verdad». El reloj marcaba la medianoche cuando ella sintió el primer dolor real. El parto había comenzado. Leonardo la llevó al hospital. Sus manos temblaban al volante. No habló en todo el trayecto. Solo la miraba por el retrovisor, asegurándose de que respirara. Cuando los doctores la recibieron, él se quedó en la sala de espera, hasta que Aline pidió que lo dejaran entrar. «Está bien»,
dijo ella. Que esté aquí. Él cruzó la puerta, sin saber que ese momento sería el punto exacto donde su vida volvería a empezar. ¿Qué crees tú? ¿Un hombre realmente puede cambiar por amor y arrepentimiento, o solo por miedo a perderlo todo? Deja tu opinión en los comentarios. Las luces del hospital de Sevilla parpadeaban como faros en la tormenta. Eran las 3 de la madrugada, cuando un grito de Aline rasgó el aire. Leonardo estaba en una esquina de la sala, cumpliendo su promesa. No interferir, solo estar presente. La madre de Aline le sostenía la mano, dándole fuerzas, pero cada vez que ella miraba hacia él, Leonardo estaba allí, de pie, con los ojos húmedos, con el alma en las manos. Las horas se hicieron interminables. 14, 16. Aline agotada, el sudor empapando su frente, el cuerpo luchando entre dolor y esperanza. Leonardo no apartó la vista ni un segundo. Cuando el llanto del bebé llenó la sala, el tiempo se detuvo. Un sonido puro, salvaje, milagroso. Aline rompió a llorar, mientras el médico colocaba al recién nacido sobre su pecho. Era diminuto, perfecto, con los puños cerrados como si ya defendiera su vida. Leonardo sintió las piernas fallarle. Nunca había llorado así. El médico le preguntó si quería sostenerlo. Miró a Aline buscando permiso. Ella, exhausta, asintió. Con manos temblorosas, lo tomó. «Hola, pequeño», susurró con voz rota. «Soy tu padre, y prometo que nunca más dejaré que el miedo me diga quién soy». Aline lo observó. En su rostro ya no había el hombre arrogante de Madrid. Solo un ser humano, frágil, conmovido, real. En ese momento, el perdón empezó a brotar, lento pero inevitable. Llamaron al bebé Emilio, nombre elegido por ambos sin discutir. «Significa el que trabaja, el que se esfuerza», explicó Aline. «Perfecto», respondió Leonardo. Los meses siguientes fueron una nueva vida. Leonardo se mudó temporalmente a Sevilla, alquilando un piso a pocas calles del de Aline. No intentó imponer su presencia. Venía cada mañana a ayudar. Cambiaba pañales, preparaba biberones, aprendía canciones de cuna con una voz torpe que hacía reír a Aline. A veces, ella lo encontraba dormido en el sofá, con Emilio sobre el pecho, respirando al mismo ritmo. Era una imagen que no se atrevía a borrar de su mente. El magnate que un día gritó, «No quiero volver a verte», ahora recogía juguetes del suelo y calentaba leche a las 3 de la madrugada. Su mundo, construido sobre poder y control, se había reducido a 2 corazones que no necesitaban nada más. Aline empezó a trabajar desde casa, retomando proyectos pequeños de consultoría. Leonardo respetaba su independencia. No ofrecía dinero, ofrecía tiempo, presencia. Y eso valía más. Entre ellos no había promesas, solo silencios cómplices. Una tarde de verano, mientras el sol caía sobre el Guadalquivir, Leonardo le dijo: «He pasado toda mi vida creyendo que el amor era una debilidad. Tú y Emilio me demostraron que es lo único que me mantiene en pie». Aline lo miró con ternura cauta. «Las palabras suenan bien, Leonardo, pero el amor se mide con constancia». «Entonces me verás todos los días», respondió él. Pasaron los meses. Emilio crecía sano, riendo fácil, con los ojos de ella y el carácter de él. Aline empezó a soltar las defensas, sin darse cuenta. Una noche, mientras preparaban la cena, lo vio intentando pelar patatas con torpeza. Se rió, se acercó, tomó el cuchillo de sus manos. Él la miró, sorprendido por la cercanía. «Gracias», dijo él. «No, gracias a ti», respondió ella, casi en un susurro. Esa noche no pasó nada más, pero algo cambió. La distancia se volvió más corta, el aire más suave. 6 meses después, mientras Emilio dormía en su cuna, Aline y Leonardo compartieron una cena tranquila. Ella encendió una vela pequeña y dijo sin mirarlo: «Te he perdonado». Él levantó la cabeza, incrédulo. «¿De verdad?» «Sí, no todo de una vez, pero cada día un poco. No porque lo merezcas,
sino porque no quiero vivir atada al rencor. Leonardo bajó la mirada. La voz le tembló. Aline, no hay palabras para agradecerte. No las digas, demuéstralo. Sonrió suavemente. Desde entonces, no hablaron de amor, pero lo practicaron cada día. Leonardo fue cambiando su empresa desde dentro. Aprobó políticas de igualdad, apoyo a madres solteras, horarios flexibles. Lo que antes era símbolo de poder, se volvió herramienta de reparación. 2 años después, en un paseo por el Parque María Luisa, Emilio corría entre palomas mientras el viento traía olor a jazmín. Leonardo se arrodilló frente a Aline, sin anillo, sin espectáculo. No te pido que olvides, solo que me dejes pasar el resto de mi vida demostrándote que aprendí. Aline lo miró largo rato. Vio al hombre que la hirió, pero también al que cambió, al que aprendió a amar sin condiciones. Sí, dijo finalmente, porque lo imposible, al final, era solo miedo. Se abrazaron y por primera vez en años, ambos sintieron paz. Daily like si crees que las personas realmente pueden cambiar. Comenta si tú también has visto un milagro donde nadie creía que era posible. Suscríbete para más historias que demuestran que el amor verdadero no nace de la perfección, sino del valor de empezar de nuevo.